Shalom. Dice la escritura en Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? El Señor en el Eterno en este momento dice: ¿hasta cuándo tengo que escuchar estas personas? A veces nosotros es que estamos en situaciones difíciles, en pruebas, vivimos como varias etapas, ¿no? La primera, nos entristecemos. Estamos tristes porque estamos pasando por esta situación difícil, que no la podemos soportar, que llegó repentinamente a nuestra vida, que no nos la esperábamos. Esa es una etapa. Y luego comenzamos a quejarnos. ¿Por qué estamos pasando esto? Comenzamos a cuestionar: yo no me merezco esto, lo que estamos viviendo no lo entiendo, no sé por qué. Empezamos a buscar culpables: fue por culpa de fulanito, fue por culpa de menganito, e inclusive podemos decir: es culpa del Eterno. Eterno, ¿por qué me pasas por esta situación? Si yo no he hecho esto, yo no merezco esto. Entonces comenzamos a cuestionar la situación en la que estamos, comenzamos a cuestionar, comenzamos a quejarnos, tal como lo hemos visto cuando el pueblo salió de Egipto. Empezaron a quejarse por varios motivos. Primero se quejaron por el pan, después se quejaron por el agua, luego se fueron quejando por el camino, por todo se quejaban. E inclusive cuando ya llegaron a la tierra prometida, cuando iban a conquistarla, fueron 12 personas, 12 autoridades de las tribus, uno por cada tribu, y fueron a recorrer la tierra. Cuando fueron a recorrer la tierra, regresaron 10 con malas noticias y 2 con buenas noticias. Estos 10 se quejaron: esta tierra es muy bonita, esta tierra es muy espectacular, pero hay gigantes, hay que nos pueden asesinar. El Eterno nos llevó a ese pueblo para que nos asesinaran. Y bueno, dijeron otro montón de barbarie de cosas. ¿Qué sucedió? Que entonces ocasionaron que el pueblo también se afligiera y comenzara a ser partícipes de sus quejas. Y fíjense lo fuerte y lo difícil que fue, que a pesar de que Josué y Caleb, que fueron las personas que entendían que es verdad que habían gigantes, pero si el Eterno había hecho tantas maravillas durante todo el camino, durante todo el tiempo, ¿qué es para el Eterno acabar con este pueblo y entregarles la tierra? O defenderlos de todos estos gigantes que ellos habían visto en esa tierra. A pesar de que ellos intentaron hacer eso, intentaron que el pueblo cambiara de opinión, no fue así. Al contrario, ellos estuvieron a punto de ser apedreados por sus comentarios. Entonces dice Números 14:11, dice el Eterno: y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjense, el Señor había hecho muchas cosas. El Eterno, desde abrir el mar rojo, desde las 10 plagas, desde darles el maná, desde darles agua, desde tantas cosas que había hecho. Y aún así dice: ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? Por falta de testimonio no era. Sin embargo, ellos se les olvidaba todo lo que el Señor hacía y retrocedían, volvían otra vez a quejarse. Dice Números 14:22: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Entonces, dice la escritura que 10 veces se quejaron, 10 veces tentaron al Eterno, iban en contra del Eterno, se olvidaban de lo que ellos hacían. Entonces, esa queja de ellos, dice la escritura, que se volvió una realidad
en la vida de ellos. ¿Qué sucedió con el pueblo luego que se quejó de esto? Dice, sus palabras, dice la escritura, vayan delante. Así como ustedes dijeron que yo los vine a traer a morir y que era preferible para ustedes morir en el desierto, entonces ahora pues van a morir en el desierto. A veces cuando nosotros estamos en una prueba, en una situación difícil, reaccionamos de manera inapropiada, de manera contraria a lo que el Señor dice, e inclusive decimos cosas en medio de, de nuestras quejas que son contrarias al Señor. Empezamos a cuestionarlo: ¿por qué me hiciste esto? Mejor me hubieras dejado en tal parte, mejor hubiéramos hecho tal cosa, mejor yo me hubiera mantenido en la condición de que estaba, mejor no me hubieras traído para este lugar. Todas esas quejas, pues efectivamente eso fue lo que al pueblo le sucedió. Estuvieron 40 años en el desierto y así como dijeron ellos, mejor nos hubiera sido haber muerto en el desierto, pues para el desierto los devolvió el Eterno, y su palabra que ellos emitieron, esa misma palabra se les cumplió. En el desierto murieron porque así lo dijo el Señor. A veces nosotros nos quejamos de todo: de la persona que toca la corneta, nos quejamos del vecino que habla muy fuerte, nos quejamos de la economía del país, nos quejamos de cualquier cosa, de que si el perro ladró, de que si el perro mordió, nos quejamos de todo, de que si la comida no es la que yo quería, de que si me trajiste el agua muy caliente y yo la quería más fría. Tonterías de la vida, pero nos estamos quejando constantemente. Somos incapaces de cambiar esa queja por una palabra de agradecimiento. Cuando nosotros estamos eso en la vida normal, y imagínense en una prueba como la que el pueblo tuvo que enfrentar y ver, y aún a pesar de todos los milagros que había vivido, entró en el cuestionamiento, el por qué a nosotros, el por qué nosotros tuvimos que venir a este lugar, igual nosotros. Hay personas que se quejan: ¿por qué nací yo en esta casa? ¿Por qué me tocaron estos padres que me tocaron? ¿Por qué no me dejaste que me casara con fulano si yo me quería casar con fulano y me tuve que casar con este? ¿Por qué mis hijos son como son? ¿Por qué mis padres son como son? Cuestionamos cosas que solo están en la potestad del Eterno. Usted no decidió dónde nacer, usted no decidió quién eran sus padres, eso lo decidió el Eterno. Usted no decidió qué cuerpo iba a tener, eso lo decidió el Eterno, porque las cosas las controla Él. Este es su mundo, Él lo creó a usted, me creó a mí. Nos creó para que le sirviéramos con un propósito, no para que nos quejáramos con las cosas que Él nos da, tal como el pueblo lo hizo. Nos quejamos del pueblo, pero no somos muy diferentes al pueblo. E inclusive podemos ver que las consecuencias de tanta quejadera del pueblo, dice la Escritura en el Números 17:10. Y el Eterno dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Hay personas que han sido tan inconformes en la vida que no tienen retorno, y sencillamente el Eterno puede ocasionar que partan de este mundo, tal como murieron los 10 principales, esas 10 autoridades que fueron a recorrer la tierra y llegaron con malas noticias, porque la queja te está manifestando al Eterno que estás inconforme con lo que Él te dio. Y no es que vamos a vivir de conformistas y ahora no voy a hacer nada. No, uno hace su esfuerzo, pero hay cosas que dependen exclusivamente del Eterno. Tienes las manos que tienes porque el Eterno te las dio, la vida que tienes porque el Eterno te la dio, el cuerpo, el físico que tienes porque el Eterno te lo dio, la vida porque el Eterno te lo dio. Son cosas que el Eterno te dio y te vas a quejar de lo que el Eterno te dio. Entonces, ¿qué haces en este mundo? Sencillamente, el Eterno puedes ocasionar una consecuencia de que ya no estés en esta tierra. ¿Por qué? Porque el motivo de queja, como dice Números, la cita que leímos, hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran.
Entonces, el Eterno a veces nos coloca en necesidades, en carencia, en situaciones para ver nuestra actitud y para que tú te des cuenta la actitud que tienes que tomar y aprendas cuál es la actitud que tienes que tomar. Que en lugar de quejarte, agradecer. El agradecimiento es lo que hace que del cielo descienda la abundancia. Es lo que hace que el Eterno abra las ventanas de los cielos y venga sobre ti la bendición. Cuando eres, no porque des las gracias, no, gracias por el vaso de agua, gracias por la vida, no, porque de corazón eres agradecido, porque de corazón no te quejas como hacía el pueblo que en soledad tentó al Eterno, que en soledad se quejó. Cuando de corazón, desde tu corazón, eres sincero, eres agradecido, abres las ventanas de los cielos para que el Eterno derrame sobre tu vida lo que Él desee derramar. Entonces, la carencia viene para que nosotros aprendamos, la prueba viene para que nosotros crezcamos, agradezcamos, entendamos, aprendamos a no vivir en la inconformidad y en la queja, sino a vivir agradecidos. Dice la Escritura que el Eterno se cansa. Fíjense que el Eterno estaba cansado de este pueblo rebelde, de este grupo de personas que estaban ocasionando quejas delante de su presencia. Se cansa de personas que cuestionan sus pruebas, de que cuestionan lo que esté sucediendo, personas que se quejen delante del Eterno y que no clamen, que no agradezcan por lo que tienen. El Eterno se cansa de personas que involucran a otras personas en medio de su queja, porque fíjense, como dice la palabra, que la raíz de amargura contamina a otros. La queja contamina a otros. Estas 10 personas contaminaron a todo un pueblo. Miles de personas fueron contaminadas por 10 personas. Por sus quejas, fueron afligidos. Dice la palabra en Jeremías 6, 10 y 11. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Dice el Señor. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira y estoy cansado de contenerme. Porque es cierto, el Eterno tiene paciencia, ¿cómo no? Mucha paciencia tiene. Y espera, y espera, y espera, pero llega un momento que ya se cansa. El Eterno se cansa de escuchar las quejas, se cansa de escuchar a las personas que son inconformes, se cansa y se aparta y dice, estoy cansado. Dice Jeremías 15:6, tú me dejaste, dice el Eterno, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, porque estoy cansado de arrepentirme. Estoy cansado de dejarte pasar las cosas, de dejarte pasar las situaciones, de dejarte pasar tus quejas. Dice Malaquías 2:17, habéis hecho cansar al Eterno con vuestras palabras. Y decís, en que le hemos cansado. No, porque de paso, entonces descarado. Hemos cansado al Eterno y a veces hasta no tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo. Dice el Señor, en que decís, cualquiera que hace mal agrada al Eterno, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Señor que hace justicia? Como diciéndome, o como diciéndole al Señor, cuando vemos a personas malas, entre comillas, que prosperan, ¿dónde está el Señor que no ve eso? ¿Dónde está como cuestionando lo que el Eterno hace? Como si el Eterno violenta el libre albedrío de las personas o tiene culpa de que las personas hagan el mal. Entonces nosotros cuestionamos al Eterno. El ser humano cuestiona al Eterno. ¿Por qué el Señor permitió que fulano agrediera a fulano? ¿Por qué el Eterno se agrada de ese tipo de situaciones? No, el Eterno no se agrada. El Eterno, ese no es su corazón, pero el Eterno respeta el libre albedrío de la gente. Si no todos fuéramos robots e hiciéramos su voluntad perfecta, pero no es así. Entonces las quejas y los cuestionamientos cansan al Eterno. Que tú no creas en su palabra, que no ames su palabra, que no busques su presencia,
cansan al Eterno. Que no busques con humildad su camino, cansan al Eterno. Que le digas cómo tiene que manejar al mundo, cansa al Eterno. Eso cansa al Eterno, tus cuestionamientos, tus quejas delante de Él. Aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos, agradecidos por lo que no tenemos, agradecidos por la nueva vida que nos da todos los días, agradecidos porque el Eterno es un Eterno de bondad, es un Señor que es pura bondad, que todo lo que tenemos desde el día que nacimos es por su voluntad perfecta, buena, agradable, porque a Él le place darnos, porque a Él le place ser bondadoso con nosotros y que tengamos actitudes que no cansen al Eterno, sino por el contrario, que sean acciones en pro de agradecer, en pro de bendecir, en pro de alabar, que de nuestros labios salga solo palabras de alabanza, de agradecimiento al Eterno.